Bienvenidos y bienvenidas a Código Cero, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Asociación Tangushil, donde siempre velamos por el desarrollo integral de las juventudes. Estamos contentos, felices, alegres, motivados porque ya es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Estamos antesala ya también a la segunda vuelta electoral, así que pilas, preparados, todas las personas, pues los invitamos desde ya a que puedan ejercer su derecho al voto, puedan ir a las urnas y que pues este domingo puedan emitir el voto por la persona que ustedes consideren que es la más adecuada. Así que también contarles que hoy tenemos un tema interesante, tenemos un tema que ya nos va a contar Grace por ahí de qué se trata, porque está bastante bueno, les puede ayudar un montón. Pero antes de eso, mandarle un saludo a todas las personas que siempre nos escuchan a través de Radio Guacamaya 98.1 FM, también a las personas que nos ven a través de Canal 2 Puertos para todo Izabal, y también a las personas que siempre nos ven los martes y jueves a las 9 de la noche por Maxi Cable en el Canal 2 para Poptún, en este caso para... ¿Qué? ¿Cuál? Dolores y el Chal. Esos tres. Y los demás municipios pues en su canal local. Así que hoy me acompañan Grace Mendoza, Mari Ramírez y su servidor Johnny Guzmán. Su servilleta, tienes que decir. Sí. Bueno, pues el día de hoy, como ya mencionó Johnny, es viernes, estamos relajaditos. Pues vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que también genera como muchas dudas. El tema es ¿en qué momento es seguro tener relaciones sexuales y evitar un embarazo? Pero específicamente nos vamos a centrar en qué momento del ciclo menstrual. O sea, en qué momento de por ejemplo, mis días fértiles, mis días no fértiles, o sea, todas estas etapas que tenemos las mujeres. A veces ni siquiera conocemos nuestro ciclo, el ciclo menstrual. Solo decimos, menstruación es la sangre y ya, y ahí termina. Entonces creo que en este programa vamos a aprender de que el ciclo menstrual es mucho más allá, es un poco más amplio, y tenemos que saber también en qué momento podemos quedar embarazadas, las personas menstruantes, ¿verdad? Que somos personas que podemos embarazarnos, y también cómo prevenir esta situación para que pues no nos suceda nada que no querramos. Así que contanos, Mari, ¿a qué número se pueden comunicar con nosotros? Ustedes saben que a nosotros nos encanta mucho que ustedes puedan interactuar con nosotros, que nos manden mensajes, que nos llamen si es necesario y si es posible, pues que lo hagan. Así nos van contando como sus experiencias, tienen chismes también, con gusto los aceptamos, que a nosotros nos gusta mucho el chisme, bueno, nos alimenta. Les encanta las patojas. El Johnny no, a él no, no crean que esos cachetes es nada más de buena alimentación, no lo crean. Y pues bueno, que nos pueden marcar al 79260531, que es el número directo a cabina. Ahora, si ustedes dicen, es que me da penita que me escuchen todos los de la radio y así, pues pueden mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp al 46010161, que ese es nuestro número de Código Cero. Por si ustedes tienen alguna duda, también ahí nos pueden preguntar lo que ustedes quieran, que estamos en confianza entre Código Cero y ustedes. Así que esas son como las líneas de comunicación. Ahora también recordar que nos encuentran como en muchas redes sociales o plataformas, que es en YouTube como Tangushil, TikTok como Tangushil, también estamos en Spotify como Código Cero. Y pues al final, o sea, maneras de que ustedes no se puedan perder nuestros programas y que se informen a través de todo lo que hablamos aquí, hay un montón. Solo es que ustedes digan, bueno, me quiero informar, voy a ir a buscar la página de Código Cero, que pues ahí van a encontrar absolutamente toda la información que nosotros compartimos. Así que no hay excusas para que ustedes nos informen, y también informen a su círculo más cercano por ahí si es que ustedes quieren compartir. Pero bueno, ya mucha casaca, ya le di mucha propaganda también al programa. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, y pues Grace va a empezar contándonos un poquito sobre esto que vamos a hablar. Yo voy a empezar aquí pues saludando a Bianchi, que ya días se había desaparecido. ¿Qué te habías hecho, Bianchi? Ya días no se conectaba y hoy nos dice que está pendiente. Perdida. Se andaba perdida. Entonces hoy dice que nos está viendo por Facebook y también está escuchando la radio. Así que saludos a ti, Bianchi, a tu familia, donde quiera que estés. Pues un saludo a todas las personas que están por ahí reunidas escuchándonos. Así que ahora sí, vamos a entrar a casaquear acerca de qué ocurre durante la menstruación, que bien lo mencionaba Grace, que al final las personas siguen pensando que menstruar es nada más como los días que hay sangrado. Entonces hoy vamos a tener toda esta información, así que saquen el lápiz, tomen nota, porque el programa va a estar bastante informativo. Sí, no queremos que sea tampoco pesado para ustedes, sino pesado más bien...
No me da risa, lo siento. Te reíste, ahí está. Pero de ti, no del importa, chiste. no importa, te reíste. Bueno, no importa. La cosa es que no queremos que sea así pesado como Johnny. Ahí está, Pesado como ahí está. Sino que más bien primero nos vamos a relajar. Porque hablar de menstruación ya de por sí es bien estresante. Entonces, primero, un mito que existe es: si tú tenés relaciones durante tu menstruación, no podés quedar embarazada. Mito. Esto es falso. ¿Es poco probable? Sí. Pero también, asimismo, en el juego de las probabilidades, podés quedar embarazada aunque estés menstruando. ¿Por qué? Porque cuando hay menstruación, recordemos que cuando sucede la menstruación es porque no hubo embarazo, o sea, no hubo en pasado. Pero también recordemos que, por ejemplo, el ciclo menstrual en sí dura 28 días, pero no es tan específico, puede durar entre 21 a 31 días. Pero vamos a específicamente la menstruación. Cuando una mujer está menstruando, cuando estamos viendo sangre, ¿cuántos días te dura la menstruación? La respuesta puede ser variada, porque puede ser de 3 a 8 días, pero esto depende también de varios factores. Por ejemplo, si tú estás usando un método hormonal, esto va a afectar tu menstruación. Si te tomaste la pastilla del día después, esto va a afectar tu menstruación. Entonces vamos viendo que tenemos que conocer nuestro ciclo menstrual y saber que es raro, es poco probable que durante la menstruación surja un embarazo, pero que también eso es una probabilidad porque el espermatozoide, o sea, cuando nosotras tenemos relaciones sexogenitales, cuando estamos menstruando pensando que no vamos a quedar embarazada y por eso no usamos condón, recordemos que el espermatozoide puede durar varios días adentro del cuerpo de una mujer, ¿verdad? Ahí uno piensa que el delicioso se terminó, pero dentro de ti todavía hay cosas. Hay un cuerpo que anda buscando ahí por ahí Otro algo. cuerpo. Exacto. Otro cuerpo. Entonces, eso significa que si una mujer tiene el ciclo menstrual corto, que ya les mencioné, por ejemplo, que está entre 28 días, pero que puede ir variado, pero si tenemos el ciclo menstrual corto por X o Y razón, entonces puede que ovulemos más temprano. Esto significa que el óvulo sale buscando un espermatozoide, pero tú no tuviste relaciones ese día, pero ya había dentro de ti un espermatozoide buscando un óvulo y se encuentran y surge un embarazo. Entonces una dice, ¿cómo es posible? Si yo pues estaba menstruando en ese momento. Sí, pero es que son cosas que suceden. Como les digo, hay factores que te desconfiguran toda la menstruación. Por ejemplo, la pastilla del día después. O sea, hay ciertas cositas y dependiendo de tu cuerpo, de tu ciclo, qué tan regular o irregular seas, puede suceder esto. Bueno, y también como para ir abordando un poquito sobre el tema de la menstruación, creo que es pues bastante esencial que mencionemos que el ciclo menstrual como tal se divide en 4 fases, que pues las vamos a ir explicando aquí poquito a poquito. Y la primera pues es la fase menstrual, luego está la fase folicular, luego está la fase de la ovulación y por último la fase lútea. ¿Y qué es la fase menstrual? Pues es más que todo cuando el sangrado te baja, es decir, pues al final cada cuerpo va a variar, no es que hay unos días determinados, pero aproximadamente hay un promedio que puedes tener la fase menstrual del 1 a 5 o 7 días, pero ahí sí que va a depender, como les digo, porque puede que a unas chicas sí, como que les dirá de 3, 4, 5, pero lo promedio es que de 1 a 7 días, entonces ahí más que todo es la fase menstrual. Y obviamente en la fase menstrual es cuando se produce el sangrado, porque ya no es como, no siguió un embarazo, no hubo un embarazo, obviamente todas las paredes del endometrio pues dicen, bueno, nanaish, no hubo nada, ya es justo y necesario salir de aquí del cuerpo porque ya no servimos para nada aquí adentro. Entonces lo que hace es, ahí es donde se produce el sangrado y es la fase de la menstruación. Como les digo, en cada mujer va a depender los días de que se lleve como esta fase de menstruación. O sea, no vamos a decir un número determinado de días. Y pues por siguiente está la fase folicular, que pues en esta fase, como ya
se desprendió todas las paredes del endometrio y bueno, dice el cuerpo, bueno, ya estuvo, vamos a irnos preparando porque ya vienen los días posteriores hay que preparar a los folículos, ya es como que el cuerpo, hay una hormona que le avisa ahí por ahí al cuerpo que le dice, bueno, tenés que empezar a preparar otros óvulos porque al final es como un proceso bastante, no lento, sí lento, pero no tan lento, o sea, que es como por etapas. Entonces le dice, ya tenés que empezar a preparar otros óvulos. ¿Por qué? Porque ya se va acercando la otra fase de la menstruación, pero como les digo, es paso a paso, poco a poco. Entonces en esta fase, obviamente se produce el crecimiento de los folículos, ya se seleccionan de todos los que hay en los ovarios a 20, y de esos 20, uno va a ser, como dirían por ahí, el que va a empezar a crecer más rápido, el que le va a ganar la carrera a los otros 19. Y por ende, pues aquí obviamente no es que empiece del último día de la menstruación hacia los siguientes días, sino que en la fase folicular tiene mucho que ver o se une con la menstruación, porque lógicamente a la hora que ya se está produciendo el sangrado menstrual también ya se mandó como la señal de decir, bueno, empezá ya a desarrollar otros folículos. Entonces como que las dos se complementan y están unidas. Entonces ahí es la fase folicular, donde ya se empiezan a desarrollar otros óvulos dentro de los folículos. Entonces después de esta fase se da la fase de la ovulación. En esta obviamente está como todo así alborotado, están los niveles de estrógeno, se continúan como incrementando. Ya más adelante vamos a decir cómo es que vemos esta cuestión de cómo nos damos cuenta que estamos en una fase de ovulación, porque hay señales, nuestro cuerpo nos da muchas señales. Entonces obviamente aquí es cuando ya notamos que ya los óvulos dicen, bueno, ganó uno, salió, va a salir porque ya está maduro, ya está preparado, y el folículo lo expulsa y se conduce a través de las trompas de falopio. Entonces, cuando el óvulo ya está ahí preparado, maduro, dentro de las trompas de falopio, ahí es donde se dice que es la fase de ovulación, porque es como que diríamos por ahí donde está el riesgo, porque ya hay un cuerpo que anda buscando otro cuerpo, y si se tienen relaciones sexogenitales durante esta fase, es como la probabilidad máxima, obviamente en la fase de la ovulación, porque de todo puede pasar. Al final, como mencionamos, o sea, si dejamos que otro cuerpo se introduzca por ahí, ya hay alguien más esperando. Entonces la fase de la ovulación es cuando el óvulo sale de su folículo y se transfiere como de su ovario a la trompa de falopio, como que se va conduciendo por ahí en busca de alguien o de algo. Y la fase lútea pues es más que todo como el otro proceso que se da luego de que es la fase posovulatoria, que quiere decir que obviamente ya ahí se está esperando obviamente la otra menstruación. Entonces si no se dio una ovulación porque X o Y razón, nos cuidamos, o porque simplemente no hubieron prácticas sexogenitales durante estos días de la ovulación, pues obviamente ya se está preparando todo, ya el endometrio pues ya le mandaron la señal y dicen, bueno, no se implantó ningún óvulo a nuestro colchoncito, entonces bueno, ni modos, ya no va a haber acogida de nada, y ya se da como el sangrado de la menstruación. Obviamente yo sé que el tema como tal de las fases menstruales es un cachito complicado, y realmente lo mencionaban unas chicas el día de hoy, que no es necesario entender así teóricamente todo lo que tiene que ver con la fase de la menstruación, sino que más que todo comprender o vernos o ver lo que sucede con nuestro cuerpo durante esas fases, porque es complicado al final entender como la teoría, si es que no comprendemos lo que pasa en nuestro cuerpo. Entonces estas fases creo que las podemos ir como visualizando. No es fácil de comprender, Grace lo decía, el tema, y no solo hablar de menstruación es complicado, pero pues ya más adelantito como que les vamos a ir explicando más detalladamente y más poquito a poco también sobre este tema. Y también quiero pues preguntarle a Mari, ¿verdad? Porque ahorita que estamos viendo las fases de la menstruación, ¿cuál es su fase favorita? ¿Por qué no? O sea, de todas las fases, porque al final, muchis, es un mes, o sea, es un mes que pasamos. No es un mes, es un periodo. Por eso, pero a lo que yo voy es de que es un mes en el que constantemente
constantemente se van repitiendo como que estas situaciones, o sea, cada mes vamos nosotras sintiendo estas experiencias. Cada periodo. Cada periodo, pues, cada periodo. Si es que de hecho una mujer no puede menstruar más de 12 veces en el año, dependiendo del nivel. Por eso no es un mes, sino que es un periodo al final. Bueno, a mí realmente es como la fase, es como un entremedio entre dos, que es la fase folicular y la fase de ovulación, porque es como que yo empiezo antes de la ovulación a sentir ciertos como cambios de ánimo y de todo, y es como la que me gusta más, porque los otros días es como que ando ahí puro pollito con soco, diría mi mamá. Entonces eso es como que no me gusta, pero a mí me gusta el entremedio de esas dos. Y ahora a ti. La ovulación, fijo, pero la ovulación, a pesar de ser como la más querida por las mujeres, también es la más peligrosa. Entonces, no sé, me gusta la ovulación, pero no me gusta al mismo tiempo, porque si una tiene prácticas en la fase de la ovulación, sí tiene que tener mucho cuidado, porque es literalmente en esta fase en donde el cuerpo se prepara para embarazarse, ¿verdad? Entonces ya todo nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo se prepara para facilitar un embarazo. Sí. Y es bien complejo, porque es cuando más queremos tener relaciones, es cuando más queremos reproducirnos, y tenemos pensamientos de así como, ay, qué bonito los bebés, ¿verdad? Pero es mentira, es la fase de la ovulación la que nos hace también pensar como que toda esta parte bonita y sentirnos coquetas. Sí, y es que hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de menstruación, para mí, y prácticas sexuales, estamos hablando de un doble mito, doble tabús y dobles prejuicios y doble de todo, porque al final hablar de menstruación es bien complejo. Históricamente ha sido un tema que no se ha hablado, que se ha condenado, que a las mujeres se les ha hablado muy poco, los hombres menos. Y cuando hablamos de menstruación, hablamos de un proceso que muchas mujeres como que no les gusta mucho. Entonces hay mujeres que dicen, durante la menstruación yo no quiero nada, o sea, literalmente que ni siquiera que me toque, si tengo pareja, que no me toque, que ni piense que va a pasar algo. Al sofá. Ajá, que ni piense que va a pasar algo. Pero hay otras mujeres que dicen, sí, ok, en esa fase pues a mí yo no siento mayor diferencia, incluso pues siento más lubricación, que científicamente está comprobado que durante la menstruación se puede tener prácticas sexuales, y que esto pues puede facilitar un poco, porque puede funcionar como una lubricación. Va a depender de los gustos, los colores, y al final cada persona puede decidir con su sexualidad, y principalmente las mujeres, porque son las que pasan por este proceso que es bien complejo, y lo mencionábamos, que son periodos que a algunas mujeres les dura un poco más, a otras mujeres un poco menos. Por acá Bianchi nos decía que pues ella menstrua un día, 2 días, entonces eres de las escogidas de Dios, dirían. He escuchado mucho que utilizan esa frase, porque hay mujeres que sus menstruaciones puede durar 6-7 días, entonces y ya después de los 6-7 días ya mujeres como, ya Andrés, ya andate, ya no te quiero. Entonces, cuando pasa que se tiene estas prácticas sexuales durante la menstruación, lo que mencionaban, para no caer en redundaciones, es que si no tienes un ciclo menstrual, en este caso regular, que regular quiere decir que más o menos siempre te va a venir la menstruación en la misma fecha, si corres el riesgo de que se dé un embarazo, porque cuando se está menstruando, en este caso el cervix tiende a abrirse un poquito más de lo normal, que esos son lo que llaman esos dolores abdominales y todo el rollo. Lo que pasa es que el cervix se está abriendo un poquito, y es lo que causa esas incomodidades y dolores. Y si se tienen prácticas sexogenitales sin protección, en este caso, hay más posibilidades, porque hay más chance de que los espermatozoides suban con más facilidad, valga la redundancia por ahí. Y tomar en cuenta que el cuerpo de las mujeres está diseñado para eso, para embarazarse, porque anteriormente se decía que los espermatozoides salían del cuerpo de los hombres y seguían su camino, corrían, nadaban en busca, en este caso, del óvulo, el cual estaba en las trompas de Falopio, porque también ese venía en camino. Pero en realidad no, cuando un hombre tiene una eyaculación dentro del cuerpo de una mujer o de una persona menstruante por acá, entonces lo que pasa es que los espermatozoides no saben qué hacer. Entonces cuando llegan al cervix, ahí básicamente el cuerpo de las mujeres, en esas celditas que tiene el cervix, y llegan los espermatozoides, se acoplan ahí, y el cervix les dice, mira, te tenés que ir por aquí recto, porque si no los espermatozoides están les da la dirección. Les da la dirección, y es por eso que decimos que sí, el cuerpo de las mujeres está diseñado como para embarazar, y es por eso que es importante, que es necesario poder tener toda la información, toda la gama de métodos, y sobre todo cómo protegernos si es que no se quiere un embarazo en ese momento. Si se quiere un embarazo, obviamente pues
véngale. Pero si no, es necesario estar informados y conocer esta parte importante que es el ciclo menstrual, que es algo que las personas menstruantes tienen que tener en cuenta para poder saber en qué momento es más seguro o no tener prácticas sexuales. Vamos a irnos con un pequeño corte. Al volver vamos a seguir platicando acerca de esto y sobre todo vamos a conocer cómo identificar esos días fértiles en el cuerpo de las personas menstruantes. Ya volvemos con más aquí en Código Cero, sin misterios. Estamos de regreso en el segundo bloque hablando sobre pues cuál es ese momento para poder tener relaciones sexogenitales y que no exista el riesgo ni la probabilidad para poder quedar embarazada o quedar embarazado o dejar embarazado a mi chica también, porque pues yo creo que también es válido mencionar que todos deberíamos de conocer también como cuáles son esos días, pues los días con más riesgo, los días en los que le tengo que meter más ganas, decían ahí en vivo, pero obviamente teniendo en cuenta de que si se quiere tener un embarazo, pues también tener como ese conocimiento, ¿no? La información a la mano, pero si no se quiere también tenerlo, porque no es como que me va a agarrar y va a ser al final un embarazo no planificado, un embarazo no deseado, porque llegó sin preguntarme, llegó sin que me dijera ni que me avisara, bueno, ya voy por ahí o vamos a hacer mamá, ¿querés o no querés? O sea, al final no es, entonces es necesario poder tener esa información. Y en este segundo bloque vamos a estar hablando de que ¿cómo puedo saber cuáles son mis días infértiles? O sea, ya más o menos abordamos la parte de cuál es esa fase en donde hay más probabilidades de tener un embarazo o de quedar en embarazo, de quedar embarazada, que pues obviamente es la fase de la ovulación, porque es donde pues todo se alinea, tu cuerpo está preparado para poder quitar las barreras a absolutamente todo para que se pueda dar el implante de obviamente del óvulo y el espermatozoide. Entonces, ¿cuáles son esos días donde tú decís, bueno, puedo tener relaciones sexogenitales sin temor a nada, sin riesgo ni nada, y que pues es tu decisión al final si no te quieres proteger, ¿no? O sea, si sabes de que estás en una pareja estable y al final ya como que tienen acuerdos mutuos de no utilizar un método anticonceptivo para protegerse. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos días? Y no es como tan fácil al final comprender o conocer cuáles son estos días infértiles, pero no es imposible. Entonces es como que tenemos que ponerle mucho coco y sí al final, o sea, ponernos ahí como un poquito de atención a nuestro ciclo por muchos días, digamos, o por muchos periodos, porque no es que al primer periodo tú vas a identificar cuáles son tus días infértiles, porque va a depender de si eres regular o irregular. Entonces no es como que tus días de ovulación van a ser los mismos del mes pasado, o sea, va a depender mucho si sos irregular. Entonces eso sí tenemos que analizarlo muy bien y tener mucho ojo, pero una manera bastante usada, digamos, para poder identificar cuáles son estos días infértiles es el método del calendario, que obviamente aquí tenés que llevar un registro, tenés que tener paciencia, o sea, si es posible, o sea, tener tu calendario dibujado, hacerle no sé qué cosas por ahí, si sos bien creativo, ponerle yo qué sé, pero tener como esa cuestión ahí a la mano para ir marcando. Entonces tenés que llevar un registro sobre la duración de tus ciclos menstruales durante varios meses atrás. Entonces eso te va a ayudar a determinar si te viene la misma fecha, si sos regular o si simplemente porque te estás colocando algún método anticonceptivo, eso como que hace que se descontrole, porque también tiene mucho que ver el factor de que si te estás inyectando, si te estás colocando, si estás bebiendo un método anticonceptivo. Entonces es como necesario que tú vayas identificando cuáles son, como si todos los ciclos menstruales son iguales, se parecen, o si hay uno pues que, como diría por ahí, llegó retrasado y es el periodo menstrual más corto que tenés. Entonces, más que todo, así como dirían por ahí, la explicación más fácil sería un ejemplo. O sea, si a mí mi ciclo menstrual me viene 3, 4, 5 días, pongámosle 5 días.
Bueno, a partir de esos 5 días, yo tengo que empezar a contar de que el promedio es que la fecha 14 se da la fase de la ovulación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es como la fase más peligrosa o la fase de riesgo. Pero lo que tenemos que analizar es que del día 5 tenemos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué hasta el 10 o hasta el 9? Porque ya lo mencionaba Grace, los espermatozoides pueden vivir hasta 72 horas dentro del cuerpo de la mujer. Entonces tú puedes decir, pero es que yo tuve hace 5 días, hace 4 días mi encuentro sexogenital y todavía no se había dado la ovulación. ¿Por qué? ¿Por qué quedé embarazada? Porque pues todavía don fulanito, don sutanito andaba ahí. Perdido. Ahí andaba perdido, estaba vivo. Entonces cuando se dio la fase de la ovulación, ahí fue donde se encontraron ambos, el espermatozoide y el óvulo, y se amaron para siempre, como dirían por ahí. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Y obviamente los días infértiles se dan como días antes de la ovulación y días después de la ovulación. Pero sí es bastante complejo, ustedes, el poder como tener así como bien exactitud qué es lo que, ¿será que hoy sí soy infértil y mañana voy a ser fértil? Porque hay que tener mucho control. Entonces por eso les digo que es bastante complicado, pero que sí se puede lograr si se utilizan como estos métodos. Pero es que realmente, o sea, yo lo mencionaba, es bien complejo la cuestión de que tú digas, o sea, me vino este mes tal fecha y al otro me va a venir, porque va a depender de muchos factores. Entonces, la mayoría, yo siento que en la mayoría de algunos casos las mujeres no somos regulares, o sea, somos más irregulares, siento yo, o sea, según lo que yo he visto en mis amigas también, porque va a depender del estrés, del estudio, del estrés de tu familia, problemas y todo eso. Entonces muchas veces como que el ciclo menstrual se nos cambia, y por eso es lo complicado de adivinar o de identificar cuáles son esos días infértiles. Sí, con el calendario, perdón Grace, antes que se me olvide, muchas mujeres también lo que utilizan es que antes se daban como unos collares, los cuales tenían como ciertos colorcitos, los cuales se pueden utilizar como el calendario. Entonces decía como en rojo estaban como la menstruación, por ejemplo, de ahí tenían como unos cafecitos que decían que eran los días infértiles, y estaban los verdecitos que eran los días de ovulación o los días fértiles. Entonces muchas mujeres, principalmente ya nuestras mamás, personas de esa edad, utilizaban mucho este método calendario, pero con un collarcito para poder decir, iban corriendo, ¿no? Ok, estoy en mi primer día de menstruación, corrían una chibolita y decían primer día de menstruación, segundo día de menstruación, y así se iban guiando. Pero ojo, que funciona cuando los ciclos menstruales son regulares, y lo mencionaba ya Mari, es bien complicado hoy en día que los ciclos menstruales en las personas sean regulares. Sí, y también mencionar que otro método para saber si sos fértil en ese momento o no, estás en tu etapa infértil, es con el método del moco cervical. Yo creo que esto es un poquito más visible, ¿no? Porque sabemos que cada vez que una mujer pues va al baño, se baja su calzoncito, obviamente ve su calzoncito, y aquí entra el tema de las toallas diarias. Muchas mujeres utilizan toallas diarias porque constantemente hay flujo abajo, ¿no? O sea, está el flujo que está saliendo, y siempre está eso como que es que a mí no me gusta que se manche mi calzón, pero al final ya hemos hablado en otros programas del problema de utilizar estas toallas todos los días, hasta se le llama toallas diarias. Pero justamente aquí es donde nos podemos dar cuenta, este flujo que va saliendo tiene diferentes consistencias en diferentes fases del ciclo menstrual. Hay una fase que es la fase de la ovulación, que es la fase en donde más podemos usar, las probabilidades son altas de un embarazo, porque nuestro cuerpo se prepara para que esto suceda, y nos vamos a dar cuenta porque el flujo es transparente, es como una clara de huevo. Si se han tomado el atrevimiento de tocar su flujo, se van a poder dar cuenta que pueden como que palparlo y ver si se estira, si se rompe, qué tan fuerte es. Bueno, entre más clarito, como pues es una clara de huevo, así como más clarito, es porque eso facilita que pasen los espermatozoides. Entre más espeso esté, supone más duro, decís tú, pero es como más espeso, como más atolito, pero más como espeso. Atolito, pero un poquito más espeso, es porque eso dificulta que los espermatozoides pasen. Por eso
cuando una utiliza métodos anticonceptivos hormonales, lo que hace el método es que espesa este moco, o sea, no permite que sea como clarita de huevo para que los espermatozoides no pasen. Entonces, como que esa es la parte de función de las hormonas, de los métodos anticonceptivos, pero naturalmente nuestro cuerpo ya pasa por esta situación, pero en la fase de la ovulación es donde tenemos más probabilidades y nos damos cuenta porque nuestro flujo está súper livianito. Cuando ustedes vean que está súper liviano su flujo, ustedes igual lo pueden ir asociando con otros factores, como por eso hoy en la mañana me sentí como radiante, por eso hoy en la mañana me sentí feliz, por eso hoy no me quiero maquillar y aún así me siento bonita. O sea, como que varios factores también que se pueden sentir, que es toda esta parte psicológica, biológica y demás, es porque estamos en la mera etapa de la ovulación. Si no está pasando esto, estamos en una etapa de infertilidad, podríamos decirlo. Las probabilidades están en la etapa de la ovulación, pero puede ir variando dependiendo de los contextos y del ciclo, y como decía Mari, qué hormonas o pastillas después hayas tomado. Sí, entonces con esto, por ejemplo, antes de que se me olvide, cuando estás en tus días infértiles, vas a notar que lo mencionaba Grace, cuando son días fértiles siempre es como esas manchitas, ¿no?, en la ropa interior. Entonces cuando no hay nada, te vas a dar cuenta porque hasta hay como resequedad, por decirlo así, en los labios, porque está literalmente seco. Son los días de la sequía. Sí, son los días de verano. Entonces esos días de verano, obviamente no va a haber ningún manchado en la ropa interior ni nada, pero lo mencionaba también María. Entonces 3 días antes de que empiece la ovulación, ojo, y hay que tener cuidado, porque si se tiene una práctica sexual sin protección, puede haber muchísimo riesgo de que se dé un embarazo. Entonces por acá habían unas preguntas que queríamos ir contestando antes de que se nos vayan a olvidar. Maslan Alejo dice: ¿aconsejarían utilizar el método calendario en una mujer irregular? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando una mujer utiliza el método calendario es porque no está planificando ni está utilizando métodos de barrera, es decir, condones, ni fu ni fa. Simplemente, como decimos, a lo natural le anda dando. Entonces, el método en este caso de calendario, a muchas mujeres les ha funcionado cuando el ciclo es regular, cuando tienen sobre todo esa seguridad y ese control de decir, este día sí, hasta este día, y de aquí para acá, aunque quiera papadito, no hay, porque no hay. Entonces esa es la diferencia, que hoy en día no tenemos, por diversos factores, como lo mencionaba Mari, tener un ciclo regular es bien complejo. Y por segundo, es que pues ya cuesta, pues a la mayoría le cuesta decir que no, ya la hormona se calentó. Ahí vemos, de ahí vemos qué onda. Entonces es bien complicado, y es por eso que les decimos que mejor no utilizar un método calendario, porque hay muchos otros métodos que pueden ayudarte a prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos. Y también por acá decía: ¿con cuánta variación de días en el ciclo menstrual una mujer es considerada irregular? Esa es una pregunta muy acertada. Entonces, yo no sé si ustedes, yo realmente de menstruación ahí me pierdo un poquito, pero para mí una mujer irregular es cuando ya tenés una variación de 4 o 5 días, por ejemplo, en tu menstruación, que te vino o antes o después de la fecha que acostumbrabas a que te viniera. Sí, y es que al final se considera irregular porque no te baja o no te viene la menstruación en la fecha. Por ejemplo, el mes pasado a mí me vino el 28, se supone que cuando sos regular te tiene que venir el 28 del otro mes. Entonces, pero yo soy una persona irregular, entonces a mí... ¿Te puede venir antes o después? A mí me puede venir antes o después, pero normalmente me viene antes, pero como que va dando una cuestión giratoria. Me viene a fin de mes, luego el otro mes ya me viene como el 19 y algo, y luego el otro mes ya se pasa como al primero, y así como que va dando un círculo giratorio en todos los Tú vas ciclos. en todos los días de los meses del año. Exacto, entonces por eso les digo que yo soy una persona irregular. Entonces ahí es como que nos podemos dar cuenta que al final no te baja en la misma fecha que se supone que te vino el mes pasado. Exacto. Sí, y entonces cuando hablamos de esto es por eso que es importante también que si tú tienes una novia, tienes una pareja, una esposa, un ligue, un trance, lo que quieras, es importante que también conozcas de ese ciclo menstrual, porque si no están utilizando un método, que en este caso los decimos desde Código Cero, siempre utilicen un método, pero si no lo están haciendo por X o Y razón, tienen que conocer este ciclo menstrual para poder prevenir que se den todas estas situaciones de las cuales ya hablamos. Otra forma de poder saber cuáles son mis días infértiles
ya utilizando la tecnología, pues eso, utilizando las aplicaciones. Ya hay un montón de aplicaciones. Yo las he visto, nunca he entrado a ellas. Sería una mentira si yo les digo, sí, yo me he metido. Las he visto, nada más que algunas compas las han sacado y he visto que tienen marcados los días, pero no, obviamente no soy una persona que está menstruando y que vaya a menstruar. Es por eso que nunca la he utilizado, pero sí más o menos la conozco. Entonces es una aplicación que es como el método calendario, simplemente adaptado a las tecnologías, donde las mujeres pueden ir marcando qué fecha les vino y si ustedes me corrigen, y les va diciendo más o menos cuáles son sus días fértiles, cuáles son sus días de ovulación y cuáles son los días en los que posiblemente les va a venir su menstruación. Sí, incluso hasta, por ejemplo, lleva como un control así bastante detallado, que si has tenido como un retraso, te dice el retraso de cuántos días llevas, y es como que hasta te pone muñequitos o carita de afligido, porque, o sea, algo puede estar pasando por ahí. Entonces, cuidado, puede haber algo. Entonces, sí, como dice Johnny, al final están como esas herramientas también de dispositivos digitales. Sí, incluso pues hoy en día ya puedes cargar tu aplicación, si eres una persona menstruante, en tu teléfono, en tu tablet, donde quiera, y ya te va diciendo qué onda. Incluso, por ejemplo, si eres una persona que está tomando métodos anticonceptivos, ya te puedes marcar, puedes poner tu alarma, puedes tener una aplicación para todo, literalmente, para todo en esta vida. Hoy hay una app, entonces, para poder prevenir, para poder tener un control menstrual, obviamente que iba a haber también aplicaciones para esto. Entonces, vamos a irnos a un pequeño corte, porque ya estamos entrando en la parte final de este programa, y en estos últimos minutos que vamos a tener, vamos a hablar un poquito de cómo protegernos de un embarazo no intencionado. Si no quiero un embarazo, ¿qué debo hacer para que no ocurra? Así que no te vayas. Esto es Código Cero sin misterios. Y bueno, pues estamos en la parte final de este programa. Hoy hablando acerca de cómo prevenir, conocer también el ciclo menstrual. Hoy hablando acerca de ese tema tan importante como lo es en qué momento es seguro tener relaciones sexuales para evitar un embarazo. Y en la parte final, ya en estos últimos minutos, vamos a hablar de cómo protegerme de un embarazo no intencionado. ¿Qué significa embarazo no intencionado? Que no tenía básicamente la intención, valga la redundancia, la intención, no quería, no estaba en mis planes, no era algo que yo había planificado, no lo había hablado, no me la veía venir, tenía prácticas y sabía que por ahí se iba, sí, sabía que se podía dar un embarazo, pero no quería, entonces se me chispoteó, dice Grace por ahí. Ese tipo de cosas pueden ocurrir. Entonces, cuando hablamos de protegernos de estos embarazos que no están dentro de nuestra planificación en el momento, porque nunca queríamos, porque también es válido, hay que tomar en consideración que es por eso que hay que protegernos, para que no exista una bendición por ahí que no queríamos que llegara a nuestra vida. Y es que no lo decimos en forma despectiva, porque hay muchas personas que dicen, es que los hijos son una bendición, y lo hemos dicho, claro que van a ser una bendición en tu vida cuando los querés, los planificás, los amás, los deseas. Obviamente les vas a dar todo el amor del mundo, vas a trabajar día y noche, vas a esforzarte por ser un buen padre, una buena madre, y que tus hijos tengan todo lo necesario para que sean seres humanos felices. Pero cuando no existe la intención, cuando es como, se coló, entonces la situación se vuelve un tanto compleja, porque afecta la salud emocional, física, económica de las personas, y hay muchas limitantes más cuando no tenemos los recursos para que este embarazo pueda llevarse a cabo, y sobre todo que ya cuando ya la BIMDI esté en el planeta Tierra tenga esas condiciones adecuadas. Guatemala sigue siendo uno de los países con más desnutrición y con más muerte en niños menores de 5 años. Es por eso que es importante que conozcamos que hay muchas opciones para poder, en este caso, evitar los embarazos. Dentro de esta gran gama vamos a mencionar los métodos anticonceptivos, que ya los hemos hablado. Ya hemos tenido programas para hablar del DIU, ya tuvimos programa para hablar de las inyectables, de las pastillas, ya hablamos de la PAE, ya les dimos la información completa acerca de los en este caso de los implantes subdérmicos. Toda esta información ya la tienen en otros programas. También ya hemos hablado de otro de los métodos que es de los mejores, que son los métodos de barrera. Y cuando hablamos de métodos de barrera, son estos métodos que nos van a ayudar a prevenir por dos, porque nos ayudan
a evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos no intencionados. ¿Cuáles son estos métodos de barrera? Pues los condones masculinos y femeninos, que en este caso los masculinos son los más comerciales, son los más conocidos. En algunos lugares te los dan gratis, en otros pues los puedes comprar con figuras, con textura, con color, con sabor, con diseños, con tamaño, de todo. En el caso de los femeninos, pues es más complicado porque son de poliuterano. Este material es más caro, lo que hace que el precio, obviamente, de estos condones sea más elevado y tiene un costo de entre 60 y 80 quetzales los condones femeninos, y que solamente se pueden utilizar una vez. Es por eso que muchas personas optan por utilizar los condones masculinos, que son mucho más baratos, y sobre todo pues porque están a la disposición de farmacias, de ONG, de centros de salud, de hospitales, incluso de tienditas de barrio. Vemos con la tiendita ahí de los amigos, de los chinitos, decimos, ay chino, pásame uno de condones ahí, y vemos que, ¿de cuál querés? Chocolate tenemos, de fresa, y nos da de una amplia gama. Pero si vamos a las farmacias, incluso a las grandes farmacias, a preguntar por condones femeninos, por lo general no hay. Pero ya que está este método de barrera, te invitamos a que siempre lo uses, y si quieres pues también en Asociación Tanguchil nosotros tenemos condones para poder distribuirte. Sí, y también hablando de métodos anticonceptivos, no podemos olvidar los anticonceptivos hormonales. Entonces, cuando hablamos de anticonceptivos hormonales, hablamos también de la píldora anticonceptiva, de los parches, las inyecciones, la de 1 mes, 3 meses, los anillos vaginales. Todo esto hemos platicado en algunos programas y hemos mencionado que los anticonceptivos hormonales son los que liberan hormona, y esta hormona funciona en nuestro cuerpo. Hemos explicado también lo de, por ejemplo, en este programa hablamos sobre lo del moco cervical y sobre la ovulación y demás, pero al final todas estas hormonas son para prevenir la ovulación, espesar el moco cervical. O sea, no es nada del otro mundo que no hemos hablado. Mucha gente piensa, no, es que los anticonceptivos hormonales son malos, incluso hasta les dicen a las personas que son pecado y así, pero en el cuerpo ya vieron que actúa de una forma muy, muy natural. Son hormonas que evitan que sucedan embarazos, y así de esta forma dificulta como que el esperma llegue al óvulo. Es lo único que hacen los métodos anticonceptivos, que el esperma no llegue al óvulo, porque si el esperma llega al óvulo se va a dar ahí un embarazo. Entonces, si ellos dos no se encuentran, no se va a dar un embarazo, y esto es lo que hacen los métodos anticonceptivos hormonales. Ahora mucha gente piensa que la pastilla del día después, la píldora anticonceptiva de emergencia, la post-day, es un método anticonceptivo, y no lo es. Es un método de emergencia. El nombre es píldora anticonceptiva de emergencia. No es un método anticonceptivo. Esto es solamente si en caso se te llega, qué sé yo, a romper un condón, o de repente te falla tu método, o de repente surge una situación de violencia sexual, que también para eso fue creado. Es únicamente de verdad para emergencias. De lo contrario, es mejor evitar usarla. Y pues si queremos tomar algún tipo de pastilla, para eso está la píldora anticonceptiva, que son las pastillas que se toman todos los días a la misma hora, que ya hemos hablado en otros programas sobre ella. Tenemos 2 preguntas por acá antes de irnos. La primera, por acá nos dice CC Isae Koji, dice, buen tema, a veces hasta los anticonceptivos fallan. No hay ni un método anticonceptivo que sea 100% seguro. Eso lo hemos mencionado en muchos programas también, para que no digan, es que usted le echa muchas flores a los métodos. Son muy buenos, pero hay que saberlos utilizar. Hasta los condones que tienen un 99% de efectividad, hay que saberlos utilizar. Por eso traen hasta instrucciones en la parte de atrás, porque si no los sabemos utilizar, obviamente nos van a fallar y pueden provocar un embarazo. No provocarlo, sino que nos van a fallar y nosotros ya lo provocamos. Sí. Los métodos, e incluso los hormonales, también tienen un margen de seguridad, y si no los aplicamos adecuadamente, también podemos aumentar que hayan más posibilidades de un embarazo. No existe ningún solo método que sea 100% seguro. Segunda pregunta por acá, dice, la abstinencia es importante. Lo hemos mencionado también en estos programas.
la abstinencia no es un método de planificación, sino que es una decisión personal. Y Una desde práctica. códigos, lo hemos mencionado, desde código 0, las personas deben estar bien, 100% seguras de en qué momento quieren iniciar una vida sexual activa. Iniciar una vida sexual activa no debe tomarse a lo loco, no es como, ya tengo 15, 16, 17 años. Entrémosle. Ya, ni el pastel. Hay que estar bien, en este caso, mentalmente, emocionalmente, nuestro cuerpo debe estar desarrollado y también nuestro bolsillo porque requiere gasto. Entonces, cuando ya tenemos todo en orden, decimos, ok, ya de aquí yo creo que ya puedo iniciar una vida sexual activa, es tu decisión. Entonces, el tiempo que tú quieras abstenerte es decisión tuya, no es un método de planificar, es una decisión, es una opción. Bueno, y también como hablando del cómo puedo proteger o puedo protegerme de un embarazo no intencionado. Hablábamos de todas estas etapas o las fases por las que pasa uno como chica en el ciclo menstrual, del periodo menstrual, y está bien, está chilero que vayamos conociendo cuáles son esos días infértiles, cuáles son los días fértiles y cuál es esa fase más que todo la primordial, la principal, donde el riesgo está latente y que si tenemos un encuentro sexogenital se puede dar un embarazo. Está buenísimo y todo, pero yo creo que quiero recalcar de que siempre hemos mencionado de que somos, y yo siempre lo he dicho, somos tan salados ustedes que puede ser que llevemos un control chilero, llevo el calendario de cuáles son mis días infértiles y todo, pero resulta que al final no eran esos días y puede que se dé un embarazo por distintos factores que me pasaron, el estrés y todo, mi ciclo menstrual de esta vez se me descontroló, si es que empiezo a utilizar un método anticonceptivo hormonal, hubo ahí como cierto descontrol, ya no me bajó el día que me tenía que bajar, se me retrasó unos 6, 7 días, o sea, es como un solo descontrol. Entonces es como, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo puedo saber en qué momento no debo protegerme o no puedo utilizar un método de barrera o un método hormonal? O sea, es como bastante complicado tener esas cuestiones a la mano. Entonces, lo que yo sí quiero como dejar así sobre la mesa, que la mejor manera de poder proteger un embarazo no intencional es tener a la mano y conocer y tener la información sobre todos los métodos anticonceptivos que hay, porque esa es como la manera un poco más eficaz de saber en qué momento y de saber también de que vas a poder disfrutar de un encuentro sexogenital sin pena, sin miedo a que puedas quedar embarazada, porque son métodos especialmente preparados para poder evitar un embarazo no intencional. Entonces ya como que los otros métodos sí es un poquito complicado. Entonces yo por ahí lo dejaría. Recuerden que hay como muchas opciones. Están los dispositivos intrauterinos, también está el implante subtérmico, así que opciones hay un montón. Y nos vamos despidiendo porque el tiempo ya se nos terminó. Ustedes saben que aquí se va bastante rapidito, así que gracias por haber estado con nosotros hasta la parte final. Gracias a las personas que se quedaron de último en nuestro en vivo en Facebook. Nos despedimos. Mi nombre es Mari Ramírez, Johnny Guzmán, Grace Mendoza. y esto fue Código Cero sin misterios.